Vamos a resolver el siguiente problema. Entonces, ¿qué dice el encabezado? El poste de concreto de 1.5 metros está reforzado con 6 barras de acero, cada una con un diámetro de 28 milímetros. Si se sabe que, el módulo de elasticidad del acero es de 200 gigapascales y el del concreto es de 25, determine los esfuerzos normales en el acero y en el concreto cuando se aplica al poste una carga concéntrica axial de 1550 kilonewton. Entonces, podemos ver en el gráfico de que tenemos la carga axial que se está aplicando sobre la parte superior y por supuesto también tenemos el diámetro en este caso, el diámetro de esta columna de concreto. Entonces, que es de 450 milímetros. Esto nos va a ayudar, obviamente, este dato para calcular el área del concreto. Y además de eso, tenemos los diámetros de las varillas de refuerzo, que en este caso es de 28 milímetros y son 6 barras. Eso también nos va a ayudar a calcular cuánto es el área. Entonces, fíjense que lo que nos está pidiendo es determinar cuánto es el esfuerzo normal en el acero y en el concreto. Entonces, tal como sabemos, el esfuerzo va a ser igual a la carga axial sobre el área. Ahora, ¿qué pasa? Aquí ocurre lo siguiente, que nosotros tenemos tanto para el acero como para el concreto el valor del área. Calcularlo está fácil porque ya tenemos los datos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el diámetro del poste de concreto y tenemos el diámetro de las varillas de acero. Y cuántas varillas son también. Entonces, calcular el área está frito, o sea, es súper fácil. ¿Qué es lo que no tenemos? La carga axial que va a tener que soportar el acero y la carga axial que va a tener que soportar en este caso, el área de concreto. ¿Por qué no tenemos ese dato? Porque lo único que tenemos es el área, es la fuerza total que tienen que soportar ambas cosas simultáneamente, que es de 1550. Entonces, de esta fuerza total tiene que ser igual a la suma de la carga que le va a llegar al acero más la carga que le va a llegar al concreto. ¿Y qué es lo que necesitamos? Si yo quiero saber cuánto es el esfuerzo que actúa sobre el concreto, necesito la fuerza que actúa sobre el concreto entre el área del concreto. Si yo quiero saber cuánto es el esfuerzo axial normal que le llega al acero, pues tengo que saber la fuerza que le llega al acero entre, por supuesto, el área total de acero de refuerzo. Entonces necesitaríamos que para poder encontrar el esfuerzo normal en el acero necesitamos la fuerza y para encontrar el esfuerzo normal en el concreto necesitamos la fuerza. Y lo único que sabemos es que la suma de las dos fuerzas, la que actúa en el acero y en el concreto, me tiene que dar P. Y P es 1550 kilonewton. Esto lo voy a pasar obviamente a newton, lo que equivaldría a 1.500.000 newton. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a procurar encontrar cuánto va a ser el valor de estas fuerzas actuantes, PA y PC. Pero lo primero que tenemos que hacer es determinar las áreas y por supuesto tener las unidades de medida de los módulos de elasticidad en valores conocidos como el megapascal para el sistema internacional, así es que procedemos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Primero aquí el diámetro de las varillas, que es de 28 milímetros. Entonces con ese diámetro yo puedo calcular el área total del acero, porque sería pi cuarto del diámetro de la varilla al cuadrado multiplicado por 6, porque son 6 varillas. Entonces si yo hago esa sustitución, me da que el área total de acero es prácticamente 3.694.513 milímetros cuadrados. Y además de eso sabemos que la longitud de las barras de acero es 1500 milímetros porque es 1.5 metros. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el diámetro de la columna de concreto. Entonces, ¿el diámetro es de cuánto? Es de 450 milímetros. Entonces, yo puedo calcular cuánto es el área de ese diámetro, pero tengo que restarle el área de las varillas de acero. ¿Por qué? Porque esa área de las varillas de acero no está siendo ocupada por concreto. Entonces, tal como vemos en el gráfico. Entonces, el área que cubren las varillas de acero, las 6 varillas, tendría que restársela al área total del círculo.
Entonces, al hacer eso, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar del círculo grande, ¿verdad? Del círculo de concreto cuyo diámetro es 450 milímetros. Entonces, lo que me va a quedar es prácticamente, si yo hago esa resta, es el área real de la sección transversal de concreto, nada más. Entonces, por eso es que hago esta resta de acá. Y eso me da prácticamente 155.348.615 milímetros al cuadrado. Y la longitud de la barra de concreto también es lo mismo, 1.500 milímetros cuadrados. Entonces, luego, ¿qué otra información tenemos? Tenemos, por supuesto, los datos de los módulos de elasticidad. Entonces, para el caso del acero serían 2 por 10 a la 5 megapascales y para el caso del concreto serían 2.5 por 10 a la 4 megapascales. Entonces, con esta información, nosotros vamos a utilizar un principio que es sumamente interesante que involucra las deformaciones. Pero primero hay que acotar el problema a partir de lo que ya le estaba mencionando anteriormente. ¿Cuánto es el esfuerzo normal promedio en el acero? La carga en el acero entre el área de acero. Lo único que tengo aquí, ¿qué cosa es el área de acero? Necesito la carga para encontrar el esfuerzo. Lo mismo ocurriría para el caso del concreto. Y lo único que yo sé es que la fuerza total P tiene que ser igual a PA más PC. Entonces hay que averiguar cuánto es PA y cuánto es PC respectivamente. Para esto vamos a utilizar la ecuación de la deflexión. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta ecuación? Muy sencillo. Hay que entender una cosa, que este sistema se va a mover como un conjunto. ¿Por qué? Muy probablemente lo que está ocurriendo en este problema es que nosotros vamos a tener algún elemento en la parte superior que está impregnando en la columna una carga P. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta fuerza axial P actúe sobre esta región, va a comprimir toda el área de la sección de la columna, incluyendo el acero e incluyendo el concreto. Y lo que va a tender a hacer es obviamente a acortar esta columna. Entonces, ¿cuánto se va a deformar esta columna? Supongamos que se deforma delta B. Entonces, perdón, que se deforma delta nada más. Esta deformación delta, por simple lógica, como esto se va a deformar como un conjunto, lo que se deforme el sistema completo va a ser lo mismo que se va a deformar el acero y lo mismo que se va a deformar el concreto. Si esto se acorta, si la columna completa se acorta 5 centímetros, esos 5 centímetros es lo que tendría que acortarse, tanto el área de concreto como el área de acero. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la deformación en el acero, la deflexión axial en el acero y la deflexión axial en el concreto es igual. Y por lo tanto, aquí voy a obtener las ecuaciones que me van a permitir solucionar mi problema. Primero, ya sé que la deformación en el concreto y en el acero es básicamente lo mismo. Entonces, luego, ¿qué es lo que tengo? La deflexión por carga axial en el acero, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la carga por la longitud entre el módulo de elasticidad del acero por el área del acero. Entonces, esta ecuación ya la conocemos. ¿Y a qué va a ser igual la deformación axial en el concreto? Un poco de lo mismo. La carga axial en el concreto, que yo la desconozco, la longitud de la barra de concreto o de la columna, el módulo de elasticidad y el área del concreto. Entonces, yo puedo igualar estas dos expresiones. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Y ya les expliqué por qué son lo mismo. Entonces voy a igualar ambas expresiones. ¿Cuál es la relación entre las deformaciones? Ok, que delta A y delta C valen lo mismo. Y por lo tanto aquí puedo hacer algunas simplificaciones. Estos dos valores los puedo simplificar porque la longitud de la columna es la misma. Es 1.5 metros o 1500 milímetros. Entonces puedo simplificarlo y luego voy a obtener esta expresión. Fíjense, tengo que PA sobre el módulo de elasticidad del acero por el área del acero es igual a PC, que es la carga axial en el concreto entre el módulo de elasticidad del concreto por el área del concreto. Entonces, de esta manera, yo en esta expresión tengo dos incógnitas, PA y PC. Entonces, y puedo despejar una en función de la otra. Por ejemplo, aquí puedo despejar
la carga axial en el acero en función de la carga axial en el concreto. De tal manera que esto de aquí es un coeficiente que yo ya conozco. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos. El módulo de elasticidad del acero lo conozco, el área del acero también, el del concreto igual, tanto el módulo de elasticidad como el área. Lo único que desconozco es qué cosa, PC y PA. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente voy a utilizar álgebra nada más. Entonces, ¿qué tengo? PA es igual a qué cosa? A este coeficiente que está enmarcado en azul multiplicado por PC. Entonces, esto me va a permitir utilizar otra ecuación, que es la ecuación que yo coloqué acá, que se llama ecuación 1, que me dice que P es igual a PA más PC. Pero yo ya tengo que PA está en función de PC y por lo tanto voy a tener una ecuación lineal con una sola incógnita nada más. Entonces, y es exactamente lo que pasa acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo PA es igual, perdón, la fuerza P total es igual a PA más PC. ¿Y cuánto es PA? Es esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Voy a sustituir esta ecuación 2 en la ecuación 1 y voy a obtener esto de aquí abajo. Entonces, P es igual a este coeficiente multiplicado por PC más PC. Y aquí voy a sacar un factor común que sería el factor de PC. Entonces saco como factor común PC y ¿qué voy a obtener? Obtengo esta expresión. El denominador queda exactamente. Entonces el denominador no va a variar. Como el denominador, lo que me va a quedar es precisamente esta expresión. Ahora fíjense, todo esto que está enmarcado acá, en esta parte, lo que está enmarcado en rojo, son valores que yo ya conozco, por lo tanto esto va a ser un simple coeficiente nada más. Y la carga P es el dato que me está. Entonces, como este es un dato que ya me está brindando el problema, pues simplemente lo que me queda es despejar PC. Entonces, de esta manera, ¿qué va a ser igual PC? El módulo de elasticidad del concreto y el área del concreto están dividiendo, pasan a multiplicar al otro lado. Y esta suma de acá está multiplicando a PC y por lo tanto va a pasar a dividir. De tal manera que la obtengo en esta parte. Entonces, obtengo la solución en esta parte. Y únicamente lo que me queda es sustituir valores. Nada más. O sea, solo es sustituir valores y hacer el cálculo o hacer el cómputo. ¿Y a qué conclusión yo voy a llegar? Que PC es 1302.24 kilonewton. Y luego, si quiero encontrar el valor de P, tengo que hacer, ok, yo ya sé que P es igual a PA más PC. ¿Y a quién acabo de encontrar? Acabo de encontrar a PC. Por lo tanto, PC que está positivo pasa al otro lado a restar a P. Y de esa manera obtengo PA. Entonces, y es exactamente lo que está acá. Y sustituimos y hacemos el nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que P vale ¿cuánto? P vale 1550 kilonewton. Entonces, ¿y a qué es igual? PC 1300. Entonces restamos los dos valores. Al restarlo, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener este dato. 276 kilonewton. Entonces, ya tengo todos los insumos necesarios para resolver mi problema. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? El esfuerzo axial promedio en el concreto y en el acero. ¿Y qué es igual? La carga en el concreto entre el área del concreto. Entonces, ¿qué es lo que está acá? Y aquí tenemos los dos datos. La carga axial en el concreto y el área del concreto. ¿Y a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual el esfuerzo normal? Simplemente el cociente de estos dos datos. Entonces, y me da 8.383 megapascales. Y luego, para el acero, ¿qué es lo que voy a obtener? El mismo proceso. La carga axial que yo ya la calculé en y el área en milímetros cuadrados. Para que a la hora quede en newton sobre milímetros cuadrados, y eso es megapascales.
y de esa manera obtengo este valor de acá. Y prácticamente ahí finaliza el problema.